Días, mi nombre es Tania Mena Zambrano. En el día de hoy les voy a exponer sobre la fosforilación oxidativa, la glucólisis y la proteólisis, teniendo en cuenta que estas son diferentes maneras de tener energía. La fosforilación oxidativa es la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos NADH, FDH, que estos son compuestos químicos obtenidos en la glucosis y en el ciclo de Krebs hasta el oxígeno molecular acoplado con la síntesis de ATP. ATP es adenosis trifosfato. Em, Tú, al igual que muchos otros organismos, es claro y evidente que necesitamos oxígeno para vivir. Si alguna vez has tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo, ya sabrás que la falta de oxígeno puede hacer que te sientas mareado o incluso te desmayes. Y una falta prolongada de oxígeno puede causar la muerte. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué sucede eso o qué es exactamente lo que hace tu cuerpo con todo ese oxígeno? Pues resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados, que es la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar ATP. Vamos a la historia. El estudio de la fosforilación oxidativa se inició en 1906 con el informe de Arthur Harden sobre el papel vital del fosfato en la fermentación celular, aunque inicialmente se pensaba que solo los de azúcar fosfato estaban involucrados. Sin embargo, a principios de los años 1940, la relación entre la oxidación de los azúcares y la generación de ATP fue establecida de forma definitiva por Hermann Kalkar, confirmando el papel central del ATP en la transferencia de energía que había sido propuesto por Fritz Albert en 1941. Tiempo después, en 1949, Friedkin y Maurice Albert demostraron que la coenzima NADH se encuentra relacionada con vías metálicas tales como el ciclo del ácido cítrico y la síntesis de ATP. Las características. Es un proceso bioquímico que ocurre en las células. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Es el proceso metabólico final, catabolismo, de la respiración celular tras la glicólisis y el ciclo del ácido cítrico. La glucólisis. Esta es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamados piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea, que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día. En los organismos que realizan respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere oxígeno, por lo que muchos organismos anaerobios, que estos son organismos que no utilizan oxígeno, también tienen esta vía. La historia. Los primeros estudios informales de los procesos glucolíticos fueron iniciados en 1860. Louis Pasteur descubrió que los microorganismos son los responsables de la fermentación. En 1905, Arthur Hargen y William Jones determinaron que para que la fermentación tenga lugar son necesarias una fracción celular de masa molecular elevada y termosensible, que es enzimas, y una fracción citoplasmática de baja masa molecular y termorecipiente. Las características. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma celular, consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas que transforman una molécula de glucosa
C6H12O6, en 2 de piruvato, C3H4O3, útiles para otros procesos metabólicos que siguen aportando energía al organismo. En esta serie de procesos puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno y se da en el citosol de las células como parte inicial de la respiración celular. En el caso de las plantas, como parte del ciclo de Calvin. Fases de la glucólisis. Primera fase. Gasto de energía. En esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en 2 de gliceraldehído, una molécula de bajo rendimiento energético. Para ello se consumen 2 unidades de energía bioquímica, ATP, que es adenosín trifosfato. Sin embargo, en la siguiente fase se duplicará la energía obtenida gracias a esta inversión inicial. Así, del ATP se obtienen ácidos fosfóricos que aportan a la glucosa grupos fosfato, componiendo un azúcar nuevo e inestable. Este azúcar pronto se divide y se obtiene como resultado 2 moléculas semejantes, fosfatadas y con 3 carbonos. A pesar de tener la misma estructura, una de ellas es distinta, por la que adicionalmente es tratada con enzimas para hacerla idéntica a la otra, obteniendo así 2 compuestos idénticos. Todo ello ocurre en una cadena de reacciones de 5 pasos. Segunda fase es la obtención de energía. El gliceraldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica. Para ello se acopla con nuevos grupos fosfato tras perder 2 protones y electrones. Así se somete a estos azúcares intermedios a un proceso de cambio que va liberando de manera paulatina sus fosfatos para obtener así 4 moléculas de ATP, o sea, el doble de lo invertido en el paso anteriormente mencionado, y 2 moléculas de piruvato, que esas continuarán su ciclo por su cuenta, ya terminada la glucólisis. Esta segunda fase de reacciones consiste de 5 pasos más. Sus funciones. La obtención de energía bioquímica necesaria para los distintos procesos celulares gracias al ATP obtenido de la ruptura de la glucosa. Numerosas formas de vida consiguen la energía para subsistir o para disparar procesos químicos mucho más complejos. La glucólisis suele ser de disparador o de denotador bioquímico de otros mecanismos mayores como el ciclo de Calvin o el ciclo de Reps. Tanto eucariotas como procariotas son practicantes de la glucólisis. Su importancia. Tiene una gran importancia evolutiva, ya que es la reacción base para la vida, cada vez más compleja y para el sostén de la vida celular. Su estudio revela detalles sobre las diversas rutas metabólicas existentes y sobre otros aspectos de la vida de nuestras células. En esta imagen se puede apreciar. Seguidamente está la proteólisis. La proteólisis es la degradación de proteínas, ya sea mediante enzimas específicas llamadas peptidasas o por medio de degradación intracelular. En la imagen que está presente se observa el seguimiento de la proteólisis. La historia. Un trabajo de Alfred Werber en 1977, donde se estudiaba la degradación de una proteína dependiente de ATP en reticulocitos, los cuales carecen de lisosoma, sugería la existencia de un segundo sistema intracelular de degradación. En 1978 se demostró que este sistema contaba con varias cadenas distintas de proteínas, algo totalmente novedoso en cuanto a proteasas. La degradación. Si se degradan durante la digestión, participan proteasas específicas como la tripsina, la quimotripsina y las carboxipeptidasas y la elastasa. La degradación intracelular la lleva a cabo un complejo multienzimático denominado proteosoma que actúa en el citol.
Se trata de una estructura cilíndrica formada por proteasas y dos extremos de complejos proteicos que alimentan la cámara interna del cilindro al reconocer las proteínas. Las proteínas que van a ser degradadas han sido marcadas anteriormente con una pequeña proteína llamada ubiquitina. El proceso. Esta tiene varias funciones para las células. Entre ellas está la eliminación de metionina en el extremo N terminal tras la traducción, eliminación de la secuencia señal de péptidos después de su transporte a través de la membrana, conversión de proteínas inactivas en sus formas funcionales finales, degradación de ciclinas y otras proteínas requeridas para la progresión en el ciclo celular, y la separación de proteínas virales que se traducen desde un ARN mensajero monocistrónico. Efecto proteolítico de los venenos. Esto es importante. Algunos venenos, tales como aquellos producidos por ciertas especies de serpientes, pueden también producir proteólisis. Estos venenos son de hecho fluidos digestivos que han evolucionado de modo que comienzan a actuar en el exterior del cuerpo del animal. Los venenos proteolíticos pueden causar un amplio espectro de efectos tóxicos tales como citotóxicos, muerte celular, hemotóxicos, afectación sanguínea, miotóxicos, afectación muscular y hemorrágicos, que pues como ya todos los conocemos es el sangrado. Eso es todo por la presentación. Muchísimas gracias por su atención prestada.